Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Me da la impresión de que ya soy parte de la familia de ustedes. Ya estoy en la casa de ustedes, hablándoles nuevamente el Evangelio de la palabra de Dios. Le doy tantas gracias a Dios porque me da esta oportunidad tan grande. A mi hermano Joe Cortinas, que dedica su tiempo para venir a hacer este tipo de filmaciones, para solamente expandir la palabra de Dios. Hay un método muy importante en la vida, el método de enseñanza. Voy a hablar del método didáctico, en donde las personas muestran al alumno las cosas para que aprenda. Recuerdo, por ejemplo, tiempo atrás, en donde la maestra, cuando yo estaba en la escuela elemental, me ponía las naranjas y decía: si tengo 2 naranjas y me regalan otra, ¿cuántas tengo? Entonces yo contaba 1, 2, 3 y así aprendí a sumar. Por ejemplo, tengo 2 hermanos pilotos. Uno de ellos desafortunadamente murió en un terrible accidente aéreo precisamente. Pero ellos me contaban, o me cuentan, el otro hermano, que para ellos aprender a volar, primero tuvieron que tener este método didáctico, en donde ellos tuvieron que ir a un simulador de vuelo. Es una cabina en tierra, pero simula como si fuera un avión. Dentro de esa cabina, ellos dan la impresión de que fueran volando por encima del Atlántico. Y van a encontrar todo tipo de tormentas, todo tipo de problemas que se pueden presentar dentro de un vuelo para que ellos aprendan cómo manejar la situación. Este es el método didáctico, en donde enseñamos a otras personas mostrando cómo hacerlo y entonces se hace más fácil. Así hizo el Señor, o así hace nuestro Dios para enseñarnos a nosotros en el método didáctico. O sea, el método didáctico no es tan moderno como lo dicen algunos. El método didáctico fue o ha sido realizado por nuestro Dios en el tiempo de la humanidad. El método didáctico. Por eso el Señor hablaba en parábolas, para que nosotros utilicemos nuestra imaginación y cómo podemos aprender las cosas de Él. Nos dice, por ejemplo, en su palabra, en Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 13: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Hermanos, muchas veces tenemos que hacer como los niños, hacer las cosas bien simples, bien didácticas, para que nosotros podamos entender las cosas. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice muy claramente, nos lo dice en uno de los libros del Nuevo Testamento, compara la lengua, que la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Y sabe cómo la compara el Señor? Ustedes pueden ir al libro de Santiago y encontrar allí el pasaje en donde habla sobre la lengua, en donde nos dice, o la compara como estas grandes naves, estos grandes barcos que son manejados por un pequeño timón, y el que la va manejando, si lo mueve para este lado, este barco, por grande que sea, tiene que moverse para donde el capitán desea. De igual manera en nuestra lengua se jacta de muchas cosas. Con nuestra misma lengua, por ejemplo, alabamos a Dios, pero maldecimos a los hombres. Miren, hermanos, qué grande nos dice el Señor, para que nosotros podamos entender. También les decía en una parábola a los discípulos que nosotros éramos hombres de poca fe, y nos comparaba con las aves del cielo. Y el Señor decía, miren las aves del cielo, ellas no siembran, no almacenan, pero nuestro Padre Celestial las alimenta todos los días. ¿No valen o no valemos más nosotros que ellas, hombres de poca fe? Qué grande cómo el Señor nos enseña a cómo nosotros debemos de llevar nuestra vida, en una vida de victoria en Jesucristo. También nos habla de ese hombre prudente, aquel hombre
que leyendo la palabra de Dios y actuando en la palabra de Dios, creyendo en su palabra, dice él, lo compararé a un hombre prudente que construyó la casa sobre una roca. Vinieron las tormentas, vinieron los vientos fuertes, vinieron las olas, pero no pudieron tumbar la casa porque estaba fundamentada en la roca Cristo Jesús. Ahora, nos compara también que el hombre imprudente, el hombre insensato, el hombre que leyendo la palabra de Dios y no la escucha ni actúa de acuerdo a ella, lo compara con un hombre insensato que construyó la casa sobre una arena, sobre un arenal. Lógicamente vino el agua, vino la tormenta, vinieron las olas y acabaron con la casa. Entonces, fíjese cómo el Señor utiliza el método didáctico, el método que nosotros nos imaginemos. Imagínense ustedes por un instante, en este momento, usted construyendo la casa sobre una roca sólida, con buen fundamento, con buenas bases. Esta casa, pues lógicamente, va a ser muy difícil que la tumbe el viento o los temblores o los maremotos o los ciclones. Pero aquella casita que fue construida sobre un arenal, pues va a venir cualquier viento y la va a tumbar porque no estaba fundamentada. De igual manera, miren qué grande cómo el Señor utiliza el método didáctico para enseñarnos grandes cosas en nuestra vida. Depende de usted, depende de mí, que nosotros utilicemos, leamos la palabra de Dios y entendamos estos grandes pasajes que el Señor tiene para todos nosotros. Nos habla también de la vida eterna. Por eso es tan importante estar pensando en la vida eterna. Muchos de nosotros pensamos siempre en las cosas materiales, en las cosas del mundo, pero recuerden que las cosas materiales hoy son, pero mañana no son. Tengo, por ejemplo, el caso de una señora en nuestra iglesia, tenía su casa bien bonita, la había conservado durante 30 años, pero resulta que llegó el momento en que sobre esa casa tuvo que pasar una gran avenida. Entonces la casa tuvieron que tumbarla. Estaba fundamentada en las esperanzas del hombre. Qué grande cuando esas cosas no son importantes para nosotros. Gloria a Dios cuando el Señor nos da una casa, gloria a Dios cuando nos da las posibilidades de vivir confortable, pero que esto no nos llene. Por eso el Señor está comparando nuestra vida eterna. Dice que si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces gozaremos de su presencia por el resto de la eternidad, en donde nos dice, allí no habrá sufrimiento, allí no habrá enfermedad, allí no habrá lloro, todo será alegría. Pero para que nosotros utilicemos la imaginación, nos habla también del infierno y nos dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, será como el azufre, será sufrimiento todo el tiempo. Imagínese usted por un instante que ese sufrimiento y ese dolor va a ser por el resto de la eternidad. No va a ser por una hora, no va a ser por un minuto, por una semana, es por el resto de su eternidad. Hace unos días tuve un dolor de muela y qué dolor, me daba mucho dolor, pero este dolor fue pasajero. Pero el ir al infierno es por el resto de la eternidad. Hoy el Señor está tocando la puerta de su corazón. Acéptele. Hoy invítelo a su vida y su vida va a cambiar. Permítame, yo oro con usted. Padre Celestial, te damos gracias por este gran momento que tú nos has dado de haber escuchado este mensaje. Señor, llegamos ante ti arrepentidos. Te pedimos perdón y hoy, Señor, te recibimos como nuestro Salvador. En el nombre de Cristo, amén. Gloria al Señor si usted hoy aceptó a Jesucristo como su Salvador. ¿Cuál es su deber ahora? Ir a compartir esta buena noticia con sus familiares, con sus parientes, con sus amigos, para decirles que acepten hoy a Jesucristo como su Salvador. Gracias nuevamente
por haberme dado esta gran oportunidad. Y no se les olvide, como siempre, se me portan bien y muy buen genio. Que Dios me los bendiga.